¿Sabías que el argumento número uno que usan los haters de XRP para atacarlo es completamente falso? Escúchame, bro, XRP tiene 100.000 millones de tokens. Es imposible que suba de precio. ¿Tú me entiendes, bro? La verdad es que es un argumento incompleto y deshonesto, y en este vídeo te voy a demostrar por qué. Deja que te cuente una cosa. Si no inviertes en XRP por culpa de este FUD sobre el suministro, tienes que saber que ese argumento te está costando dinero. Suministro, también conocido como supply. Lo que vas a descubrir en este vídeo no solo va a cambiar tu perspectiva, sino que te va a dar la claridad que necesitas para tomar una decisión basada en información verificada, no en el ruido ni en la desinformación. Y como hoy me siento generoso, te voy a hacer un regalo. Al final te voy a revelar un dato sobre la quema de tokens que casi nadie conoce. Así que permanece atento, toma asiento, ponte cómodo porque este es un videazo, como todos los que hago. ¿O no? Antes de empezar, deja que te cuente una cosita que te va a gustar. Si te interesa el análisis de XRP y las noticias que afectan a tus inversiones, te espero en mi Telegram oficial. Tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario fijadito. Fijadito. Estoy yo muy tontito, ¿no? Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos XRP crees que hay realmente en circulación ahora mismo? Por favor, para el vídeo, pon pausa y déjamelo en los comentarios. Es muy importante que dejes ese comentario. ¿100.000 millones? ¡Ay, pajarito! Esa es la cantidad inicial de XRP que se creó. Pero tienes que olvidarte de ese número y eso es lo primero que tienes que entender. Mira, cuando la gente dice XRP tiene 100.000 millones de tokens, está hablando del suministro total máximo. Esto es como si dijeras que en España hay capacidad para construir 50 millones de viviendas. La pregunta clave que tienes que hacerte es la siguiente. ¿Cuántas casas hay realmente construidas y disponibles ahora en este mismo momento? Ahí está la diferencia enorme entre suministro total y suministro circulante. Acuérdate de estos dos conceptos porque son muy importantes. Actualmente el suministro en circulación de XRP es aproximadamente 57.000 millones de tokens. ¿Ves? Ya no son los 100.000 millones. Y ahora es cuando me tienes que preguntar lo siguiente. ¿Dónde están los otros 43.000 millones? Ahora un relojito, tic, 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 lo sabes, ¿no? Y si no lo sabes, pues yo te lo cuento. Aquí viene lo interesante, tetes. Aquí viene lo interesante. En diciembre de 2017, Ripple hizo algo muy inteligente. Bloqueó 55.000 millones de XRP en lo que se llama un escrow criptográfico. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que esos tokens están congelados, no pueden venderse, no pueden moverse y están bloqueados mediante contratos inteligentes. ¿Dónde? Pues en la blockchain. ¿Dónde va a ser? A estas alturas que me hagas ese tipo de preguntas me molesta mucho. Cada mes se libera automáticamente 1.000 millones de XRP del escrow, pero atentos. Pero aquí está el truco que los haters no te cuentan. Ripple no vende todo ese XRP, ni de coña. La mayor parte de ese XRP liberado se vuelve a poner en escrow, es decir, se vuelve a bloquear para un futuro mejor. Ripple solo utiliza una pequeña fracción para financiar el desarrollo de RippleNet, dar incentivos a los exchanges y gestionar ventas institucionales OTC, que por cierto, te expliqué en otro vídeo que era eso y te lo dejo aquí arriba. Sigan viendo. ¿Lo entiendes ahora? No es que haya 100.000 millones de XRP esperando inundar el mercado. La mayoría está bloqueada y se libera de forma controlada y predecible. Y ahora es cuando me tienes que preguntar, oh Mariano, adalid de conocimiento, investigador sin igual de XRP, ¿ese escrow podría utilizarse para mantener de manera artificial el precio de XRP? Pues me alegro que me hagas esa pregunta, Tete. A lo que yo respondería, pues claro que sí, guapi. Las ventas del S-Scrow podrían utilizarse para mantener el precio de XRP estable. Aunque no existen evidencias, no podemos descartarlo. ¿Lo has entendido? Pues si no lo has entendido, le das al botoncito ese de 10 segundos para atrás y te lo vuelves a poner. ¿Vale? Pero espera porque hay algo más. Tengo que contarte otra cosita más. Algo que los propios detractores de XRP ignoran completamente cuando hablan del suministro y tienen que ver con la quema de tokens. Te lo cuento en un momento, pero antes
Necesitas entender esto. Déjame ponerte en contexto. Los mismos que critican a XRP por tener demasiados tokens no tienen problema con Shiba Inu, que tiene un suministro de 589 billones de tokens. Si has oído bien, billones con B alta y no la B baixa que usamos aquí en Valencia. Tampoco tienen problemas con Doge, que tiene un suministro simplemente infinito. Y Cardano, el famoso ADA, tiene 45.000 billones de tokens y nadie lo critica por eso. Pero a pesar de todo lo que te estoy diciendo, XRP es humo, es una estafa piramidal, no va a subir nunca de precio y bla, 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 bla. Seguramente has escuchado esos calificativos, esos argumentos en muchas conversaciones, muchos foros y muchos comentarios de YouTube. Pues déjalos en paz, es que no tienen ni idea. Tú ves la hipocresía. El problema no es el suministro, Tete. El problema es que XRP tiene utilidad real. Casos de uso con bancos e instituciones. Y eso le da miedo a mucha gente que ha invertido en otras criptomonedas sin ninguna utilidad, convencidos que un golpe de suerte les hará rico. Transfieren su ignorancia, sus miedos e inseguridades en XRP. Y lo que no saben es que XRP no es una criptomoneda normal, no es una criptomoneda que pueda ser manipulada por los especuladores, salvo el día 10 de octubre, que si no sabes qué ocurrió, te dejo ahí mismo la trilogía que grabé sobre el tema, pero eso fue cosas diferentes. Ahí lo dejo. Lo que determina el precio de una criptomoneda no es solo cuántos tokens tiene. Existen 4 factores que son los que realmente importan. La demanda real, que es decir, la adopción institucional. La utilidad, es decir, ¿para qué sirve? El volumen de trading, es decir, la liquidez. Y crucialmente la velocidad de circulación, es decir, cuántas veces cambia de manos. De aquí, papá, que se mueva, que se mueva. Y en todos esos puntos, XRP está en el top 5 del mercado. ¿Lo entiendes ahora? ¿No lo entiendes? Pues sigue viendo. ¿Recuerdas que te dije que te iba a contar una cosa súper interesante sobre la quema de los tokens? Pues ahí va. Así que presta atención. Cada vez que se hace una transacción en el XRP Ledger, se quema una pequeñísima cantidad de XRP. Son aproximadamente 0,00001 XRP por transacción. Parece poco, ¿verdad? ¿A que sí? Parece poco. Eso es una mierda. Con eso no hacemos nada. Sí, vamos a ver, tío. Vamos a ver. Tenemos los datos. Tenemos inteligencia. Vamos a hacer los cálculos. 1 millón de transacciones, que es lo que se mueve en la red a diario, por 0,00001 XRP, que es lo que se quema por transacción, nos da una quema de 10 XRP diarios, que son aproximadamente 300 al mes. Es decir, 3.650 XRP al año. Son pocos, no te preocupes. ¿Cuántos años lleva el XRP Ledger quemando XRP? Pues en total, durante todos esos años ya se han quemado más de 10 millones de XRP y seguirán quemándose para siempre. Cuanta más adopción haya, más transacciones y más XRP se quema. ¿Te sigue pareciendo una cantidad absurda la que se quema? ¿A que ahora ya has cambiado de opinión? Si es que te conozco. Te conozco como si te hubiera parido. Acabas de comprobar que XRP tiene un suministro deflacionario. De nada, esta no te la cobro. Si no entiendes lo que es deflacionario, lo buscas en el diccionario, porque esto es un canal de criptomonedas, de XRP y criptomonedas ISO 20022. No tengo que explicarte lo que significan palabras en castellano, en español. Vale, sigue viendo. Así que cuando alguien te diga XRP tiene demasiados tokens, tú le respondes con una lección. Te pones serio y le dices, mira, vamos a ver. XRP solo tiene 57.000 millones en circulación. El resto está bloqueado en escrow y que de hecho el suministro disminuye con el tiempo porque cada transacción quema XRP. A ver qué te responden entonces. Ya no serán tan listitos. Ya se les acabarán los argumentos, pero te dirán, pero es que eso es una estafa, eso es humo. Que les den. Porque lo que va a disparar el precio de XRP no es la escasez artificial. La escasez artificial es la quema, por si no lo entiendes. Sino la demanda institucional. Y esto que te estoy contando lo dijo el mismísimo David Schwartz, que es el creador del XRP Ledger, allá en el 2017. El precio de XRP debe ser alto para reducir la fricción y el capital inmovilizado en los bancos. No lo digo yo, lo dice el tío que creó el XRP Ledger, el ingeniero que dicen que creó Bitcoin.
Un tío más listo que tú y que yo juntos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Cuando todos los bancos, instituciones financieras y empresas que tienen firmados acuerdos con Ripple empiecen a utilizar XRP de manera generalizada para realizar pagos transfronterizos, van a necesitar liquidez. Lo que se traduce que necesitarán millones de XRP moviéndose a diario. Y ahí está la clave, tetes. XRP fue diseñado para ser utilizado, no para ser acumulado. Fue diseñado para mover billones de dólares entre países en apenas unos segundos. ¿Sabes decirme cuánto tarda una transacción? Entre 3 y 5 segundos. Es que te lo tengo que decir todo, macho. ¿Ahora entiendes por qué el suministro es una ventaja y no un problema? Estoy diciendo suministro y no supply. Por eso quiero que me dejes un like. ¡Ole! En resumen, el argumento de que XRP tiene demasiados tokens es un FUD que se desmonta solo. Y te lo voy a resumir en 15 segundos. Solo 57.000 millones están en circulación, no 100.000. Y el resto está bloqueado en escrow de forma controlada. Además, XRP se quema con cada transacción que se realiza en el XRP Ledger, por lo que se reduce el suministro a lo largo del tiempo. Y lo más importante, la adopción institucional creará una demanda masiva y la liquidez necesaria para mover billones de dólares es lo que tarde o temprano disparará el precio. El suministro de XRP no es una mentira, pero la forma en que te lo cuentan los haters sí que lo es. Si este vídeo te ha abierto los ojos y ahora entiendes por qué XRP tiene un potencial enorme, me tienes que dejar tu like aquí abajo. Haces tic al botoncito. Me ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Y si aún no estás suscrito, ¿a qué esperas, tete? Dale al botón de suscribirse y activa la campanita porque cada semana subo análisis como este que te van a hacer entender el mercado cripto de verdad. Querido amigo, con esto y un filete, nos vemos el próximo domingo a las 7.